Pero muy buenas noches para todos. Hemos estado renovando el entendimiento con la lectura juiciosa juntos de Hechos y en este caso nuestro capítulo 3. Vimos cómo Pedro, usando todo el poder que el Espíritu Santo depositó sobre él al llegar, ha sanado a un cojo de nacimiento. La gente quedó atónita. Quiero leerte algunos versículos que ya vimos solo para repasar. Viendo esto, al ver que la gente estaba atónita, Pedro respondió al pueblo diciéndoles: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Para Pedro y para Juan, como para todo creyente que juiciosamente tenga comunión con el Espíritu Santo y esté renovando la mente constantemente, aplicando a su diario vivir la bendición de caminar en la palabra de Dios, realmente es normal, ojo pues, no es peyorativo, es normal ver milagros todos los días. También es para un creyente maduro, normal saber que no se debe a él o a ella que la gente se sane o se restaure. Por eso Pedro dice, o como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste, mostrándome entonces la madurez de estos dos discípulos y la completa inmadurez de aquellos que presenciaron el milagro. El Dios de Abraham, aclara Pedro, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces, Él ahora los lleva al conocimiento de Jesús, al conocimiento de quien todos debemos llevar a las personas que nos rodean, por el ejemplo, por el testimonio, por los milagros, por las sanidades, cuando acuden a nosotros. En fin, la finalidad es Jesús. ¿Por qué? Porque en Él el Padre ha decidido reconciliar a la humanidad para siempre con Él. A ese Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro entonces nos recuerda que el milagro hecho sobre este hombre fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no de un muerto, de un resucitado, el Señor Jesús. Cada milagro que ocurre sobre la faz de la tierra en el nombre del Señor Jesús, cada provisión que llega en el nombre del Señor Jesús, cada restauración que se realiza en el nombre del Señor Jesús, es para recordarle a esta humanidad caída y a nosotros los redimidos que Jesús está vivo, Él resucitó. Entonces el énfasis no está en el milagro, sino en el nombre y en la persona de aquel en quien se hace, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. Y por la fe en su nombre, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe centrada en Jesús. Si tú acudes al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, podrás encontrar que la fe que allí se menciona es la fe que se tiene en Dios y es la fe que se tiene en Jesús esperando su retorno. No es la fe de pensamiento positivo para lograr cosas, es la fe en aquel que es Dios, Jesús, el resucitado de entre los muertos por obra del Padre y por obra del Espíritu Santo, que son Dios. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Completa sanidad.
no fue un milagro a medias. A continuación, Pedro se va a dirigir a los que han sido testigos del milagro, de la sanidad del cojo, aquellos que con sus ojos están viendo saltar al que antes no podía, andar al que antes no podía, adorar a Dios al que antes no podía, asidos al milagro. Entonces ellos van a ser llevados a aquel que hizo el milagro. Entonces Pedro le dice a estos: mas ahora, hermanos, cabe anotar que Pedro, a pesar del carácter que le conocimos en los evangelios, ahora es un hombre dócil a la dulzura del Espíritu Santo. ¿Recuerdan aquel pasaje que el apóstol Pablo nos da en la segunda carta a los Corintios, cuando aboga por la ternura de Cristo Jesús? Ahora vemos al Pedro tierno llevando una verdad contundente, pero de una manera respetuosa, a aquellos que habían entregado al Señor Jesús en manos de Pilato y que, pudiendo haberlo soltado por ser inocente, prefirieron al culpable, que era Barrabás, un homicida, y Pilato mismo queriéndolo soltar. A esos es a los que más misericordia se les debe mostrar. Por eso él dice: mas ahora, hermanos. Él les está diciendo con esto: yo no estoy bravo, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. La ignorancia que exhibieron es que no sabían que Jesús era el Mesías. Benevolente Pedro, porque durante una lectura juiciosa de los evangelios, específicamente en el de Juan, podemos encontrar que el Señor Jesús hizo pruebas indubitables delante de ellos para que creyeran. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo, que es Dios, en la persona de Pedro, que es un discípulo maduro, está llevando a cabo el plan perfecto del Señor Jesús de que estos discípulos le sean testigos. Primero en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cosas que nuestro buen Señor Jesús, por la limitación de su cuerpo, a su autolimitación, porque él mismo se sometió a estar esclavo del tiempo y del espacio, ahora, habiéndoles enviado al Espíritu Santo, como lo prometió en Hechos 1:8 y llegó en Hechos capítulo 2, ha liberado la presencia del Dios Espíritu Santo desde la Trinidad, ya no para que esté limitado a un cuerpo, no, o a un tiempo, 33 años como Él, sino que el Espíritu Santo ahora puede obrar sin límites como Dios que es. Y no va a estar con los seres humanos que creamos solo 33 años, sino que va a estar de generación en generación hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, le dice Pedro a estos escuchas. Como también vuestros gobernantes, aún la palabra de salvación es para los que gobernaban. Tampoco sabían eso. Pero Dios, dice Pedro, ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. Es que los profetas, por ejemplo en Isaías capítulo 52 o en Isaías capítulo 53, venía anunciando la muerte del Señor Jesús. Y esa muerte del Señor Jesús se convertiría en una piedra de tropiezo para quienes a la cruz lo llevaron, principalmente a los judíos. Es Dios cumpliendo su plan, así nos parezca tortuoso. Vuelvo y repito, no es que al Señor Jesús lo tomó por sorpresa la cruz, no es que los gobernantes judíos y los gobernantes paganos, en un ardid de suma inteligencia, lograron prender a Jesús para asesinarlo. No es que el mismo Satanás, quien trabaja tras bambalinas, fue superior en inteligencia a Dios. No. Es que el plan es de Dios. Por eso dice Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, referente a la persona del Señor Jesús. ¿Y qué decían esos profetas? Que su Cristo había de padecer.
Todos los profetas, la gran mayoría del Antiguo Testamento, hablaban de un siervo que llegaría, el Señor Jesús, y ese siervo sería sufriente. Léase Isaías 53, el mismo pliego que estaba leyendo el eunuco cuando venía de adorarlo. Vamos a ver más adelante que su Cristo, es decir, su ungido, su Cristo, había de padecer, porque es el Cristo de Dios. Es el ungido de Dios, es el Mesías de Dios. Para los judíos que estaban esperando el Mesías, pero no lo reconocieron en Cristo Jesús, esta verdad es contundente. Y no la entendieron al crucificarlo, ahora la van a entender algunos al ser resucitado. Como el hecho de que los hermanos del Señor Jesús no creían en Él, estuvieron con Él durante toda su vida terrenal, pero vinieron a creer después de que había muerto y resucitado y ascendido, porque lo vemos esperando en el capítulo 1, la promesa del Padre. Esta gente le había llegado el tiempo de creer, por lo menos a un buen número. Entonces, la Escritura me dice que Jesucristo había de padecer. ¿Y cuál debe ser la respuesta de un ser humano convicto de pecado, de justicia y de juicio por la obra del Espíritu Santo que estamos viendo acá? Como lo promete nuestro buen Señor en el capítulo 14 acerca del obrar del Espíritu Santo sobre la raza humana caída. Pedro les dice, así que arrepentíos y convertíos. El arrepentíos implica un cambio de mente. Les está diciendo, cambien su mente. Ahora, ¿en qué deben cambiar su mente? En varias cosas. La primera, en que debían cambiar su actitud hacia Dios. Es que Dios es Dios y no tiene que pedirle permiso a nadie para ejecutar sus planes. O sea, lo que realmente la humanidad merece de lugar para ocupar es debajo de los pies del Señor. Qué misericordia tan grande que nos invita a estar en Cristo Jesús a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, cambiemos de actitud. Eres el creador y nosotros somos los vasos de barro. ¿Cómo puedo arrepentirme? ¿Cómo puedo cambiar de mente? Hombre, aceptando su plan de redención, que ha sido en la persona de Cristo Jesús. Ellos esperaban tal vez un Mesías diferente, galopante en un caballo, entró en un burro. De una familia de alcurnia, vino de Nazaret, de una familia de carpinteros. Riquísimo, tal vez como los grandes mercaderes, les dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Lleno su vestir de ropajes, no tenía sino una túnica que a propósito se la rifaron al momento de la crucifixión. También hacia qué debo cambiar mi actitud, ese arrepentidos, ese cambio de mente, hombre, hacia el pecado. El pecado entonces es algo aborrecible, no porque a mí me parezca malo, sino porque Dios lo dice. Bien dijo en Isaías, es que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Pues ahora lo que Dios quiere es que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y sus caminos nuestros caminos. Porque cuán lejanos estaban la tierra del cielo, así eran nuestros caminos de los del Señor. Pero en Cristo Jesús se nos ha hecho cercano. Otra actitud que debo cambiar es hacia el mundo. Si somos sinceros, si somos maduros, si somos genuinos, y sacamos un tiempo para mirar hacia dónde va la sociedad, no solo la de hace 2000 años que estamos mirando, la de hoy también. El mundo está mal, no, mal es poco, re mal, va rumbo a la destrucción total. El mismo Pedro en el capítulo 3, versículo 10 de su segunda carta, dice que todo esto será destruido por el fuego y los elementos mismos serán consumidos. Pero en fin, a estas personas también les dice, cambien de actitud en su mente hacia Jesús. No lo rechacen más. Él es el Señor y es el Cristo. ¿Qué más están buscando? Así que arrepentidos, les dice Pedro. Pero no solamente les dice que se arrepientan, sino que se conviertan. El convertirme entonces equivale a darme vuelta, es decir, si iba hacia el frente, giro en un ángulo que me deje caminando exactamente al contrario, porque eso era lo que le pasaba a la religión judía y a los religiosos que la dirigían, que teniendo la brújula que eran las Sagradas Escrituras, estaban supremamente perdidos, yendo, como en el caso de este señor Jonás, este muchacho Jonás, ¿lo recuerdan? Dios lo manda para Nínive y él se va para Tarsis,
Ahora lo que Dios está haciendo a través de la predicación de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, acerca de la comprensión de la persona del Señor Jesús, que es Dios, es, hey, vuélvanse al Cristo, al Mesías. Ese convertidos es darse vuelta. Así que arrepentíos y convertidos es el clamor de Pedro hacia esta gente de hace 2000 años y para nosotros hoy. Ese arrepentirme y ese convertirme tiene unos beneficios enormes. El primero, dice el versículo 19 en su parte B, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento y la conversión nos traen este divino beneficio. En el capítulo 2, versículo 38 de este mismo libro, ya nos había dicho Lucas que Pedro le habló al público presente en ese discurso para perdón de pecados, para que vuestros pecados sean borrados. El antiguo pacto ofrecía cubrirlos, como cuando una persona que no quiere barrer completamente bajo el tapete mete la basura, pero ahí quedó. No, ahora Dios en Cristo Jesús en el nuevo pacto me está diciendo, no los voy a ocultar, no me voy a hacer el ciego, los voy a borrar, los voy a borrar. Entonces, en ese orden de ideas, ese convertirme y ese arrepentirme es para que en primer lugar mis pecados o los pecados de la humanidad sean borrados. Eso en primer lugar. Pero Dios no hace nada a medias, o por lo menos quiere darnos más de lo que le pedimos. Porque además de borrar nuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A qué se refiere con esos tiempos de refrigerio? Esta palabra tiene mucha fuerza, porque el refrigerio me habla de que soy avivado espiritualmente, entro en el descanso y en el reposo de Dios como lo medita la carta de los Hebreos, entro a la edad del Mesías, que es la que realmente estamos viviendo desde hace 2000 años, el Mesías manifiesto, y además de eso estoy esperando un gran tiempo de gloria y descanso que vendrá con su retorno. Hace 2000 años vino a quitar la raíz del pecado y a borrar los pecados. En su retorno vendrá a establecer la eternidad, de manera que todo aquel que en él haya creído y no se haya perdido, sino que tenga vida eterna, estará para siempre con él. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Y entonces Dios, dice Pedro, y Él, refiriéndose a Dios, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El designado de Dios para Israel es el Mesías, y el Mesías es el Cristo, y ese Mesías y Cristo es Jesús. Lo que les está diciendo Pedro ahora es, o lo reciben o se condenan. En medio de esa dulzura es tremendamente incisivo, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces hay un propósito hace 2000 años con el recibirlo para arrepentimiento y conversión, y también en su retorno para la salvación eterna que nos ha sido prometida en Cristo. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Oh, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nos abren el entendimiento? ¿Cómo puede pasarnos de la ignorancia a la completa sabiduría? De la completa negación a la fe absoluta en Dios. Acerca de ese Jesús, el Cristo, el Mesías, dice Pedro, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Recuerdan la ascensión narrada en el capítulo 1? Pues después de la ascensión, el cielo es la morada del Señor Jesús, donde siempre estuvo antes de venir la primera vez. Porque ahora el obrar es a través de la iglesia, y Él ha decidido manifestarse en el Espíritu Santo a través de la iglesia para seguir esa campaña tremenda de llenar las moradas, porque es que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. ¿Recuerdan aquello que nos dijo, o por lo menos vimos en la lectura juiciosa de los evangelios, que el Señor Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres? Muy bien. Ahora nos llama a ser pobladores del cielo. En aquel tiempo, hace 2000 años, y sigue vigente desde luego el llamado, Dios nos llama
a que pesquemos hombres para el reino. Pero ahora lo que estamos buscando es habitantes de las moradas eternas, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Mira este poema, porque para mí es un poema que viene de la Trinidad. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La restauración de las cosas. No necesariamente la conversión de todas las personas, porque aunque la palabra de salvación es para todos, no todos la reciben. El mismo versículo. Podríamos tener un solo versículo en la Escritura y es: porque tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, o sea, lo reciba, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es obvio, entonces, que la salvación, siendo para toda la humanidad, pero no todos los humanos se van a convertir. Correcto. Hay una restauración de todas las cosas. No me está hablando de la conversión de todas las personas. Y este refrigerio, desde luego que sí puede incluir las personas, pero es que las cosas también están incluidas, mas no tengo tiempo ahora de hablar del asunto. Si quieres hablar de este asunto, vete para Romanos, que ya está vaciado allá en nuestra dirección en YouTube, y de paso te pegas una repasadita, aprovechando este tiempo que Dios nos ha dado a través de nuestro gobierno al dejarnos en nuestras casas, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De esas cosas y de la restauración de esas cosas también habló Dios por boca de sus santos profetas. Nada de lo que Pedro está diciendo está por fuera de las Sagradas Escrituras ya antes citadas. Sería conveniente también que nosotros los creyentes circunscribiéramos nuestro hablar y nuestro dialogar de Dios con los demás a lo que dice las Sagradas Escrituras, no a suposiciones o a pensamientos vanos que a veces no llegan a ningún lado. ¿De qué habló Dios? Por boca de sus santos profetas. Y estos profetas, nos recuerda Pedro, han sido desde el tiempo antiguo. Con suficiente tiempo Dios nos ha dado tiempo. Es más, este tiempo, dialogando con mis hijas, una de ellas decía: ojalá la humanidad entienda que lo que Dios nos está dando es tiempo para poder volver a Él. Así sea, en este aparente encierro podemos encontrar la libertad en Cristo, que solo nos ha sido dada por el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en cuanto a los que ya creemos, para seguir renovando el entendimiento y llegar a la madurez, a la plenitud, a la estatura de la persona de Cristo, porque el mismo Señor Jesús dijo: hombre, el discípulo no es mayor que su maestro, pero sí puede ser igual a su maestro en cuanto a carácter. Que han sido desde tiempo antiguo. Y cita a Moisés, porque Moisés dijo a los padres, nuevamente, Pedro no es aquel predicador de discursos que se sienta intelectualmente a preparar un bosquejo para impresionar a los que lo escuchan y que todos lo aplaudan y digan: wow, es más inteligente que nosotros. ¿Quién como él? No, Pedro lo que está haciendo es, de las escrituras que tiene vaciadas en su interior, el Espíritu Santo ahora está tomando los pasajes necesarios para llevar a la convicción de pecado, justicia y de juicio a aquellos que lo están escuchando. Es aplicar el texto a la situación, pero a veces, ¿cómo vamos a llevar las personas al Señor si no hay texto dentro de nosotros? Somos habitados por el vacío de la ignorancia, de la lectura juiciosa de la palabra. ¡Wow! Porque Moisés dijo a los padres. Entonces, esta que va a citar ahora Pedro, que no se queda corto en nada, en el capítulo 2 vimos cómo lleva desde Joel hasta hace 2000 años el cumplimiento de la Escritura, desde los mismos salmos, desde hace 2000 años, a lo que se cumplió en ese momento en la Escritura, y ahora trae a Moisés. Porque hay una predicción en el Antiguo Testamento que tiene un cumplimiento parcial en el periodo del profeta mismo que da la profecía. Y luego hay un cumplimiento en la persona de Cristo Jesús cuando Él se manifiesta. Entonces aquí la profecía, en primera aplicación, cuando va a citar Pedro a Moisés, esta cita está con respecto a Josué. Recuerden que Josué fue el sucesor de Moisés en lo natural. Ahora Pedro
y en su momento lo vamos a ver en el capítulo en donde Esteban predica de manera amplia, lo aplican a la persona del Señor Jesús. Recuerden que Jesús es el nombre en griego, pero Joshua es en hebreo. ¿Y qué significa? Dios es salvación. Entonces dice Pedro, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, estoy citando Deuteronomio 18:15, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Entonces, en primera instancia se cumple cuando se levanta Josué, pero en la parte profética está avanzando hasta el momento en que Cristo se va a manifestar siendo la persona del Señor Jesús, el cumplimiento de ese Mesías y de ese Cristo. Os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, dándole a la vez la calidad de profeta, porque es que en Cristo Jesús se cumplen todos los ministerios. Apóstol, como dice Hebreos, viene siendo profeta, como está diciendo ahora Deuteronomio, y lo está refrendando ahora Hechos. Evangelista, pues hombre, no podemos dudar que el Señor Jesús es el gran propagador de las buenas nuevas. Como pastor, ya lo dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Él es el pastor. Y como maestro, ¿quién como Él? A Él oiréis en todas las cosas que os hable, refiriéndose al Señor Jesús. Es que, de acuerdo, en este nuevo pacto, dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Pero no hay maestro que le pueda enseñar al Señor Jesús. No hay pastor que pueda pastorear al Señor Jesús. No hay evangelista que pueda evangelizar al Señor Jesús, ni profeta que pueda profetizarle al Señor Jesús, ni apóstol que pueda... ¿Sí me estoy haciendo entender? Estamos ante el que es. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Que nos haya tenido en cuenta para hacerle los mandados, ya es mucho. Y deberíamos estar de rodillas y con la frente al piso, dándole gracias a Dios por esto. Con respecto a este profeta, dice Pedro, y toda alma que no oiga a aquel profeta, aquí viene una sentencia, será desarraigada del pueblo. Entonces, nosotros necesitamos entender que si las cosas fueron duras para aquellos cuando desobedecieron en la época en que Josué entró a suceder a Moisés como líder, le hace Josué capítulo 1 hasta el final, creo que es el 24, y eran sancionados severamente. Ahora imagínate si las personas que no obedezcan u oigan al Señor Jesús, que es a quien se refería en el grueso de la profecía, las Sagradas Escrituras, si esas personas eran desarraigadas del pueblo, ¿cuál no será el final de aquellos que no crean en Cristo Jesús? Entonces, Pedro habla de la abundancia que hay en su corazón, escrituras, y da un salto tremendo, sin perder el hilo. Desde Moisés, que fue profeta, dice él en el versículo 24 de este capítulo 3 de Hechos, y todos los profetas, o sea que pasa Moisés y llega a Samuel, y todos los profetas desde Samuel en adelante, o sea que llega hasta Malaquías, porque Samuel es el último de los jueces, ¿recuerdan? Y es el primero de los profetas. Pero también anunció lo aquí citado. Es que la lectura juiciosa del Antiguo Testamento nos lleva a entender que es el mismo mensaje. Bis, profeta tras profeta tras profeta. Es que la Escritura exalta al Señor Jesús, hombre. La Escritura exalta es la presencia del Espíritu Santo en la humanidad. La Escritura exalta es la misericordia de Dios por esta raza perdida. Entonces este último de los jueces y primero de los profetas anuncia lo que los siguientes profetas también van a anunciar. Mejor dicho, lo mismo. Cámbiele el nombre al profeta, pero el mensaje es el mismo. John, ¿y por qué? Pues me atrevería yo a sugerir respetuosamente que Dios use el método de la repetición, porque es que si no nos repiten y nos repiten y nos repiten, difícilmente con una sola vez tenemos. A veces somos de la escuela de Pedro, que había que decirle las cosas 3 veces o no.
hubo que bajarle 3 veces el manto, hubo que decirle 3 veces que si lo amaba, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, nosotros somos de aquellos que necesitan que las cosas no sean repetidas. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, dice la Escritura, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Entonces, retrocedamos un poquito. A ver, Freddy, ¿por qué es que estamos mirando Hechos de los Apóstoles? Porque la lectura juiciosa nos ha llevado ahí. Porque estamos evacuando sin ningún afán la lectura juiciosa del Nuevo Testamento. Porque ya se nos dijo que es necesario que renovemos el entendimiento. Porque el Señor Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de los cielos. Porque Pablo nos recuerda que debemos renovar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el nuevo nacimiento nos ha sido dado para escudriñar los caminos de Dios. Porque estamos hablando de los tiempos venideros en los que hemos de vivir. Hebreos capítulo 2, versículo 5, donde el jefe será el Señor Jesús, porque ahora estamos en el tiempo y en el periodo en que el Padre le ha dicho a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Porque el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya y así podré enviar el Espíritu Santo, porque yo a la vez me voy a preparar las moradas, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén. Porque estamos hablando de que lo temporal pasará y será establecido lo eterno por todas esas situaciones. Entonces dice Pedro, esos profetas, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Como se trata de el qué ocurrió hace 2000 años y Pedro a quién se está dirigiendo, él le dice a aquellos, vosotros sois los hijos de los profetas. Pedro trata a sus oyentes con sumo respeto, pero la operación es quirúrgica y contundente. Ustedes son los hijos de los profetas. Y también del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios con el pueblo judío? No podemos desconocer, como dice Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Hombre, es que de los judíos es la ley, a ellos se les confió la custodia de la ley. De los judíos son los patriarcas, o sea, nosotros los gentiles patriarcas no teníamos. De los judíos es el acercamiento de Dios a la humanidad. Nosotros andábamos sin Dios y sin ley, anduvimos sin Dios y sin ley, como dice el apóstol Pablo. Entonces reconozcamos que la salvación viene de los judíos, como le dijo el mismo Señor Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Y también aclara cuál es el pacto que Dios hizo con esos padres, porque lo dice desde Abraham. Notemos que ahora Pedro está siendo usado para recordarles a estos judíos que antes de que se diera la ley de Moisés, en Abraham fue dado el pacto. Allá en Génesis 22, 18, y cita de esta manera, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Resulta que en la simiente, no en las simientes, como nos aclara en una de sus cartas, como si se refiriera a muchas, en la simiente, o sea, en Cristo Jesús, Señor nuestro, serán benditas todas las familias de la tierra, porque recuerden que esto fue dado a Abraham antes que la ley existiese, 400 años antes como mínimo. Entonces, él, citando a Abraham, les dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra que Pedro usa acá de familias es dándonos a entender la proximidad que Dios quiere con cada ser humano y con su casa. No solamente con el pueblo de Israel, aunque es su pueblo, eso no podemos negarlo, qué bendición, pero es a todas las familias de la tierra y lo da en Abraham y no en Moisés. Él quiere abrir la Escritura y además Pedro también está siendo usado por el Espíritu Santo para irlo sacando
del cuartito cerrado que vivía en el judaísmo, porque lo va a lanzar a llevarle también buenas nuevas a los gentiles. Vamos a disfrutar mucho esos capítulos en los que Pedro tiene que ir a anunciarle a los gentiles la salvación. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente. Pablo lo recuerda, por ejemplo, en Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, cuando él textualmente dice, al judío primeramente. ¿Recuerdan la secuencia de Pablo? Cuando iba de ciudad en ciudad llevando el evangelio, primero iba a las sinagogas. Él quería llevarle el evangelio a las personas de su raza como pueblo, porque sabía que si no se convertían a Cristo Jesús, se perderían. Que hablaba primero en las sinagogas y luego a los gentiles. A vosotros primeramente, está diciendo Pedro, Dios, habiendo levantado a su Hijo. Ahora, en este pasaje acá, habiendo levantado a su Hijo, no se refiere solamente a haberlo levantado de entre los muertos. Ella explicó muy bien eso en el capítulo 2 y en los primeros versículos de este capítulo 3. A lo que se refiere aquí con habiendo levantado a su Hijo es que Jesús es el que Él ha enviado como simiente para que en esa simiente sean benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si yo no soy bendito por el Señor Jesús, quedo por fuera de la bendición del Padre, porque solo en Jesús puedo ser bendito. Es lo que me está diciendo Pedro para estos judíos de hace 2000 años. Esta es una verdad como para que un judío se rasgue las vestiduras, sea para aceptarlas o para negarlas completamente. Y claro, él da, digámoslo así, la estocada final, porque le dice a estos, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno. La relación es cada uno. Dios nos bendice, entonces, está explicando Pedro, dándonos la posibilidad de convertirnos a Él, pero tiene que ser gracias a la persona de Cristo Jesús. Entonces, aplicándolo ahora, esto es algo que Pedro hace 2000 años, aplicando todas las escrituras desde Génesis hasta Malaquías a las personas de hace 2000 años. Pero el Espíritu Santo ahora toma lo que Pedro dijo hace 2000 años para aplicarlo ahora 2000 años después. Recordándonos que, ¿cuál es el mensaje? Alguien podrá decir, ¿y qué le digo a la gente? John, dígame qué le digo a la gente acerca de Jesús. Pues que se arrepientan y se conviertan de su maldad. Porque este es el mensaje más importante que debemos entregar. Ahora, entregar añadiduras a la gente, dándoles pañitos de agua tibia para su vida temporal, es decir, al que está enfermo para que se sane, al que está en quiebra para que prospere, al que está deprimido para que se llene de gozo, al que está soltero para que se case. En fin, nosotros creemos en todo eso, claro. Jesús prospera, Jesús sana, Jesús hace todas esas cosas, no lo estamos negando. Pero entregarle solo eso es un crimen. Es un crimen porque el mensaje correcto es la plenitud del Evangelio que nos lleva a la vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Y para eso es necesario que la raza humana se convierta, cada uno de ellos, en su respectiva generación, de su maldad. Y por eso es que ahora podemos decir nosotros, en este siglo, en este año 2020, en medio de esta situación en que todos están por dentro consumiéndose, encerrados en sus casas, porque no saben si se van a morir de esta pandemia, como si no se fueran a morir de otra cosa. El asunto nuestro es que debemos, por cualquier medio, llevarle a estas personas lo que a nosotros llegó. Cuando cada uno de nosotros nos convertimos de nuestra maldad a la persona de Cristo Jesús para poder llegar al Padre y entonces así tener salvación y vida eterna. Y si estamos vivos, es porque Dios nos necesita vivos para poder llevar este mensaje a otros. No nos podemos quedar con eso. Entonces, leyéndolo de seguido, lo que Pedro le ha dicho a estas personas hace 2000 años y que tiene vigencia para nosotros ahora, 2000 años después, es lo siguiente. Mas ahora, hermanos,
Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, a los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Recuerden, la palabra de Dios no está en cuarentena. Estamos parafraseando lo que Pablo en su momento dijo, diciendo: la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios ha viajado en el transcurso de los tiempos, desde hace 2000 años y hacia atrás desde Génesis, para llegar ahora a nuestra generación, para que en nuestra generación, como vamos a ver adelante en el capítulo 13 de Hechos, sirvamos nosotros como David sirvió a su generación. Y si el Señor no viene en esta generación, seremos reunidos a todos los que creyeron, porque la siguiente generación también seguirá anunciando lo que la palabra de Dios dice. Entonces a Dios sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Yo quiero animarlos, mis amigos y amigas, aprovechando el confinamiento en el que estamos. No crean que a Dios se le escapó estos tiempos de cuarentena y que allá en el tercer cielo está diciendo: rayos, se me fue, como esto, no caí en cuenta, y mirarlos a todos encerrados. Él sabía de esto. Ahora, la gran ventaja es que podemos aprovechar todos. Miren, YouTube está ahora a disposición de todos. Ahí en YouTube Dios nos ha permitido, a través del laborioso trabajo de un equipo que a sangre y fuego ha montado esas predicaciones de la lectura juiciosa del Nuevo Testamento, y están en orden, desde Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Tito, Hebreos, Pedro, Santiago, Judas, Juan, el mismo Hechos del cual estamos hablando ahorita. Seguramente se me escapan varias. Es que, miren, tenemos tiempo. En vez de, además, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si reciben el consejo de este humilde servidor, yo aprovecharía para renovar el entendimiento con todo lo que tenemos montado allí. Y te vas a dar cuenta que es la lectura juiciosa versículo por versículo de cada una de esas cosas que te mencioné. Este es un tiempo en que las vírgenes pueden llenar sus vasijas de aceite si no lo han hecho antes. Recuerden que el Señor Jesús contó acerca de 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran imprudentes. Las sensatas, además de estar llenas de aceite sus lámparas, llevaban la vasijita adicional llena de aceite. En estos tiempos, las vírgenes, los creyentes que no hayan llenado sus vasijas de aceite y además tuvieron sus lámparas ahí medio prendiditas, están con temor, están afligidos, están mirando qué es lo que va a pasar, llenos de falta de fe. Pues este es el tiempo de llenar las vasijas. Y créanme, con humor y con amor se los digo, puede que usted ya no sea virgen, pero sí puede ser prudente. Llene su vasijita de aceite con la lectura juiciosa de la palabra.
Amado Padre, a ti sea toda la gloria y el honor por tu palabra que nos sustenta en medio de estas dificultades que el mundo está pasando. Haznos brillar con la luz diferente. Como Pedro hizo hace 2000 años, nosotros podamos ser lo mismo con nuestra familiar, con el hijo o con la mamá o con el hermano que no es creyente, pero le tocó estarse encerrado con nosotros. ¿Qué le vamos a entregar? ¿Más temor o la fe que tú nos has dado, Señor? Solo nosotros podemos decidir eso. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.